Estamos presentando a las 8:45. Seguros El Roble es más seguro. Porque si no llegamos en 30 minutos, la prima de tu seguro es gratis. Seguros El Roble es más seguro. Porque garantizamos por un año la reparación de tu auto. Solo Seguros El Roble es más seguro. Recuerda, la prima de tu seguro es gratis si no llegamos en menos de 30 minutos. Solicítalo llamando al 2411-6663 o en cualquier agencia de Banco Industrial. Cuando más lo necesites, siempre tendrás una mano amiga para cuidarte y acompañarte. Nunca te abandonaré y siempre estaré para ti. Sabes que cuentas conmigo. Sabes que tienes grandes amigos. Centro Médico, siempre tendrás una mano amiga. 28 risas, 9 abrazos, 52 sonrisas, 2 suspiros felices, 0 quetzales. Una canasta de felicidad no tiene precio. Haz todas tus compras navideñas con Mastercard. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. Estamos presentando a las 8:45. Buenas noches, bienvenidos. Hoy es el viernes 14 de diciembre. Estamos listos para discutir sobre los hechos más relevantes de la semana. Le voy a dar primero la bienvenida a Claudia Méndez Arreza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A Paolo Hurtado. Hola, buenas noches. Y a Pedro Trujillo. A 2 meses del Día del Caribe. Hay que ir proyectándose a futuro. Por favor, Pedro. Estás a 10 días del 24 de diciembre. Pero eso ya está ahí. Hay que ir, hay que tener visión. Hombre. Es un viernes de gran cantidad de convivios. ¿Alguien tiene un convivio esta noche? Yo no. ¿No? Varios. Yo creo que los voy a sufrir, pero Claudia tiene varios. Tengo que dividir y todo el fin de semana tengo que dividir. bueno, señal de que es afortunada y todo el mundo la reclama. Miren pues. Qué bueno. No como a ti y a mí que no. ¿Tienes planes más interesantes? Sí, yo tengo un plan interesante. Yo voy a ver al Buki, debo decir. Y yo estoy a punto de unirme a ese plan, pero... Muy bien, ¿qué les parece si arrancamos ya con la discusión sin ningún comentario? ¿Qué les parece si arrancamos ya con la discusión de los hechos más relevantes de esta semana? Y vamos a empezar con el que, esto es mi juicio, ustedes podrán llevarme la contraria o no, me parece que es el más determinante, no solo de la semana, sino probablemente incluso de todo el año. Señores, el hecho de que haya sido capturado Howard Sur en Honduras por autoridades antinarcóticos hondureñas y estadounidenses, junto con un exdiputado guatemalteco que es un tocayo mío, Juan Luis González. Él fue diputado por el Frente Republicano Guatemalteco. Ambos fueron detenidos en un operativo que se realizó en unas instalaciones en donde se cree que se embodega y empaca droga que luego se envía rumbo a Estados Unidos. El señor Howard Sur es uno de los fundadores, según ha revelado el diario El Periódico, de la empresa Aerocentro. Aerocentro es la empresa a la que el gobierno de la República, en concreto la Presidencia de la República, le ha contratado más horas de vuelo a lo largo de todo este año para transportar tanto al presidente Otto Pérez Molina como a la vicepresidente Roxana Valdetti. El señor Sur es uno de los fundadores. El señor Sur fue además contratado por la Dirección de Aeronáutica Civil por aproximadamente 8 meses, aunque luego fue rescindido su contrato. El señor Sur, por supuesto, tiene una relación directa con el señor Guillermo Lozano, quien manda adentro de esa empresa Aerocentro. Hay una nave de Aerocentro que ha sido detenida también momentáneamente en Honduras por habérsele encontrado trazas de drogas en su interior. Miren, la misma empresa que transporta al presidente y a la vicepresidenta, pero vayan más allá. Es que este señor Lozano es uno de los grandes financistas de la campaña del presidente Otto Pérez Molina, donando horas de vuelo para el presidente y para la vicepresidenta en todos sus recorridos por el territorio nacional para conseguir votos. Y luego el gobierno, al ganar, premia
de alguna manera, no solo con contratos para transportar ya al presidente y a la vicepresidenta, sino además colocan una institución nacional como la Dirección de Aeronáutica Civil. Piensen ustedes lo que para los narcotraficantes será de útil. Su juguete, el patio. Tener una posición en Aeronáutica Civil a uno de sus miembros, a uno de sus integrantes. Es que esto es grave. Esto en cualquier país del mundo, esto sería una discusión gigantesca. Y por decir cualquier país del mundo, menciono a la vecina Colombia. México, a Colombia. ¿Se imaginan a Juan Manuel Santos viajando en aeronaves donde también a Laura Chinchilla? Yo me quiero referir a Felipe, como te decías, y es justamente eso. Se imaginan, digamos, a personas que son acusadas de narcotráfico. Aún hace falta que se pruebe esa acusación, pero son acusadas de narcotráfico en posiciones estratégicas. Esto ha sucedido en otros países, precisamente en Colombia y en México, y el mejor ejemplo es la familia michoacana. En eso me hace pensar cuando tú hablas de esa manera, y el titular de tu excelente columna este día, Narcos en la Casa. ¿Qué sucedió con la familia michoacana? Durante 4 o 6 años sus líderes adoptaron un discurso completamente antiestado. Un discurso en el cual muy populistas ellos se declaraban completamente en una guerra verbal, pero también física y material en contra del Estado. Pero alguien les dijo que el Estado servía, y servía de mucho, y es precisamente lo que tú dices. Entonces ellos llegaron y empezaron a ocupar espacios tan estratégicos como dirigir el control aéreo. Es que es como darles un juguete y cancha abierta. Hace falta que todas esas acusaciones se prueben, pero lo que me hace pensar es justamente eso, que nada sucede por casualidad. Llegaron a esa posición siguiendo un plan premeditado. Y queda muy mal el gobierno. No sabemos si es por ineptitud o por demasiada astucia, que la inteligencia del Estado, que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia no puede haber hecho una indagación de los negocios del señor Sur, que es socio del señor Lozano, que tenían ya una investigación en Honduras por este tipo de trasiego de drogas. Queda bastante evidente de que ahí hay o una incompetencia o demasiada astucia. Y por otro lado, ya es hora de que el gobierno se plantee y el país le exija un medio de transporte público donde el presidente deje de estar comprometiéndose con financistas y estar dándole contratos a empresas interesadas o grupos interesados en transportarlo a cambio de grandes favores que resultan mucho más caros que pagar vuelos aéreos. Entonces, en el gobierno pasado, ¿se recuerdan cuando Thompson estaba pidiendo que declararan un punto de Izabal, que es área protegida, para explotar gas licuado? Y ahí andaba prestándole su avión prestándole y molestando. Ahora lo que vemos es peor todavía, porque tiene una empresa que está moviendo droga en un viaje, moviendo al presidente en el de regreso. Excelente punto también el de Paola, porque hace, digamos, hincapié en que el problema no es de Otto Pérez Molina ni de Álvaro Colón, el problema es de un sistema. Perdón, mira, esto es, teníamos la reina del sur y ya tenemos el rey del sur, ¿no? ¿No se llama este señor aquí? En todos los países del mundo, las empresas que contratan con los estados requieren de un plus de fiscalización, y si no, no lo dejan. Por ejemplo, una empresa que quiere hacer algo para el estado requiere un montón de normas: tener sus pagos al día, no haber tenido nunca una acusación fiscal, que sus gerentes sean públicos. ¿Para qué? Para evitar precisamente que se solape cualquier evento que no sea. Eso es lo que habría que hacer, para que los políticos no tienen ninguna intención, porque evidentemente todos estos marrulleros saldrían. 2, esto se sabe, vamos a ver, pero si en este país se sabe todo, se sabe, hoy no, hasta que hoy actúa el Buki, se sabe todo, y si no se sabe, el que está al frente de quien lo debería saber, que son los servicios de inteligencia, se les cesa. El propio presidente se les expulsa por inútil, por no haber sido capaz de prever escenarios que ponen en peligro la vida del presidente, que él tiene la obligación de proteger. Entonces, lo que pasa es que esto no podemos pensar que es que no lo sabía. No, yo iba a decir eso, es muy ingenuo de tu parte creer que no lo sabían. Entonces, si la prensa no lo saca, no lo detienen, porque esto es una labor de los hondureños, entonces se sigue haciendo como otras cosas. Lo tercero, esto pone de manifiesto la necesidad de la ley de servicio civil para que el director de aeronáutica sea una carrera, si se permite la expresión, y no un puesto de designación para evitar los mafiosos. Y lo cuarto y último es que esto es parte del botín que existe en el país: los fertilizantes, los buses y las ONGs estas que le dan la dirección de aeronáutica, las frecuencias radioeléctricas. Bueno, es que esto se sabe, los ministerios, pero
concluyo. No hay ninguna voluntad en los políticos de hacerlo, porque vamos a ver si queda claro. Los políticos viven de esta suciedad. Muy bien, ahora te digo, partiendo de ese último punto tuyo, ¿y qué tal si uno de estos señores, el señor Sur o el señor Lozano, que ahora se encuentran ya bajo investigación y que el señor Sur enfrenta un proceso judicial en Honduras primero, pero muy probablemente también en Estados Unidos, ¿y qué tal si le hicieron de esas donaciones generosas que se suelen hacer durante la campaña en Guatemala a un candidato a la presidencia o a la vicepresidencia para que ellos mejoren su peculio? ¿Y qué tal si parte de ese dinero llegó a financiar, por ejemplo, una propiedad del vicepresidente, de la vicepresidenta, de algún ministro? Bueno, pues ojalá eso saliera. ¿Y qué tal si eventualmente puede iniciarse un proceso por participar en lavado de dinero? ¿O no sería eso, haber recibido un regalo de alguien que luego termina sabiéndose que obtuvo esos fondos provenientes del narcotráfico? Sí, señores, claro que sí es un tema muchísimo más serio. Claro. Y les voy a decir una cosa más. ¿Por qué razón, lo pregunto abiertamente, por qué razón es un diario, es el periódico el que hace más hincapié en este tema? He visto a Prensa Libre esta semana discutirlo, pero ¿por qué esto no se convierte en un tema de gran discusión nacional y nos contentamos con esa explicación del presidente y de su jefe de la SAAS diciendo ya no los vamos a construir, ya no lo voy a juntar con ellos porque parece que son malitos? Sí. Juan Luis, yo quería que eso justamente analizáramos, la respuesta del señor presidente hacia estos eventos y estos hechos. Pero la reacción es una respuesta muy débil. Pero la reacción nacional... Pero ¿qué quieren ustedes? El líder de la unidad nacional responde de esta manera. Está bueno. Sí, no me vuelvo a juntar con él. Cuando compraban el ron. ¿Sabes cuál es el problema? Lo voy a decir. Sé que va a sonar feo y sé que a alguien le va a sentar mal, pero lo voy a decir. Demasiados habitantes en este país tienen mente corrupta. ¿Qué significa que mucha gente está esperando cuando le toca a él o a ella llegar al hueso para comérselo? Entonces, estos temas que sobresaltan la expresión y la voluntad del que no es corrupto, mellan en muy pocos. Porque hay muchísima gente, pero de ricos a pobres, que lo único que esperan es su hueso, y eso es una mentalidad corrupta. Entonces, al corrupto lo entiende, lo que es que le toque a él y no le toque a uno. Miren, pues, hay algo que a mí también me preocupa muchísimo, y es esa complacencia que vemos en las altas autoridades de pagar favores, regalos y préstamos de campaña antes de los intereses de la nación, antes de llevar procesos de compras limpios, antes de no mezclar parientes ni favorecer solo a grupos, antes de sobrevalorar los precios. O sea, pareciera que la prioridad es devolver favores, y se pasan 4 años devolviendo favores y empezando a pagarlos de lo siguiente para poder volver, pero devolviendo favores y además haciéndose favores a ellos mismos, porque en realidad construyen grandes fortunas y en buena medida se hacen de la vista gorda con el origen de quien tiene estos fondos que tan generosamente les comparten, porque lo que quieren es apropiarse de parte de esos fondos. Yo voy a ser mal pensada, pero yo cuando veo la respuesta de Otto Pérez Molina, ¿cuál era? Mano dura. Y ver su respuesta de esa manera, sí, está bueno, ya no voy a burlar en esos hechos. Eso es mano dura. Eso no es mano dura. Eso es mucho peor. Eso es mucho peor. ¿Por qué el presidente quiere solucionar este problema únicamente diciéndole al pueblo, no me vuelvo a juntar con ellos? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué ese nombramiento? Hay que regular todo eso, y como bien dices tú, recibieron algo las altas autoridades de estos señores. ¿Y qué recibieron? Pero mira, incluso presuponiendo que todo esto son suposiciones, porque no está, sí hay una cosa contundente que ha fallado en este país: la vicepresidenta. Recuerden ustedes que la vicepresidenta tenía una misión fundamental que el presidente le dio al principio: la transparencia. Bueno, pues claro, suena a broma porque no la ha hecho, pero... No, me hagas reír que te va a yo lo sé, pero fíjate, el presidente nunca prometió transparencia, lo que no significa que no la tenga que cumplir, yo lo sé. Pero había una persona, que es la vicepresidenta, que no es cualquier persona, encargada de esto. Cuando esto ocurre, pero no solo esto, cuando ocurre esto, lo de Fonapá, lo de diputado Galdame, lo del alcalde de la Antigua, lo de aquí, lo de allí, lo de allá, lo de allá, no se ha tomado ninguna acción contundente y precisa y en tiempo que a esos señores los saque siquiera por sospecha, cuando no por eventos claros. Yo creo que la vicepresidenta, si tú me permites, ha fallado todavía más. No estoy culpable al presidente, sencillamente creo que se había vendido un paquete, y honestamente yo dije, oye, qué bien que este presidente le dé a la vicepresidenta el tema de la transparencia. Pero miren, solo déjame hacer un último punto. Yo pienso que
yo veo al sector privado organizado salir a protestar por una reforma constitucional que no comparte. Tienen todo el derecho. ¿Por qué por esto están callados? ¿Por qué? Tienen todo el derecho la Cámara del Agro y la de Comercio de irse a meter al Congreso a pelear porque no se apruebe una ley en la que ellos no están de acuerdo. Me parece que tienen derecho de hacerlo. Yo puedo criticarles porque no comparto su punto de vista, pero tienen derecho. Veo a los campesinos hacer una marcha y pelear por la ley que ellos quieren. Pero ¿por qué todos esos grupos, todas esas cúpulas no dicen nada cuando ven al presidente vinculado con una empresa que está siendo ya acusada directamente en Honduras? ¿Y por qué? Señores, es que eso es gravísimo. Y cuando vemos al presidente decir, o a su secretario de seguridad, no, ya no vamos a volar con esa empresa. Perdónenme, pero ahí debería de haber la institución, por lo menos de el encargado de la inteligencia del Estado, que no le pudo averiguar por lo menos que este señor estaba metido en investigaciones de narcotráfico. ¿Cuál es el análisis de eso? Yo creo que lo dijo y él dijo, bueno, yo creo que el problema no es no saberlo. El problema no era no saberlo, porque, como dice Pedro, se despediría un servicio de inteligencia. El problema no es que seríamos demasiado ingenuos si creemos que ellos no lo sabían. Seríamos demasiado ingenuos si creemos que el presidente, que fue director de inteligencia, no lo sabía. Por viajecitos está comprometiendo la seguridad. Ya hay un expresidente procesado y la justicia de 2 países lo busca por lavar dinero. Que el presidente y la vicepresidenta no se dan cuenta de esas cosas. Portillo está en la cárcel. Francia se lo quiere llevar también Estados Unidos por lavado de dinero y no precisamente proveniente de narcotráfico. Peor aún sería. Pero hay que pagar favores. Yo creo que, mira, esto se es consciente. Claro, salen esos favores. No, yo sé. Pero aquí debería haber una ley, por ejemplo, los funcionarios públicos deberían de ir todos en clase turista y en vuelos públicos. Por supuesto, sí. Pero si nosotros les pagamos su sueldo, y dale otra vez con la misma historia, pero es porque esa gente viaja en primera clase. ¿Quién? Yo no los he autorizado. ¿Quién los ha autorizado? Nadie. Pero es que eso es una mafia. El Congreso termina enmafiado y sacando leyes que benefician a ellos mismos. ¿Pero qué hace la ciudadanía? Nada. Ya aguanta, Parecen carteristas los diputados comparados con estos grandes negocios que están. Por cierto, ¿vieron qué linda la canasta que le mandó la vicepresidenta a cada diputado? Bonita canasta. ¿Con dinero de quién? Bonita. Con el mismo que se hizo los posibles. Ella va a decir que es de ella. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando a las 8:45. 28 risas, 9 abrazos, 52 sonrisas, 2 suspiros felices, 0 quetzales. Una canasta de felicidad no tiene precio. Haz todas tus compras navideñas con Mastercard. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. Fin de año para compartir con la familia y amigos, con los mejores cortes de carne de res, nacionales y cortes americanos, pavos, piernas de cerdo, pollo, tortas de carne de res y mucho más. Procasa, calidad, variedad y buenos precios. Procasa, la carne de su casa. Pedidos en toda la República al 2310-6000, 2310-6000, www.procasa.com.gt. Somos el primer diario de Guatemala en crear una aplicación para tablets, con acceso a la edición de hoy o días anteriores, con noticias de última hora, con 2 periódicos en una misma aplicación. Cambie con el siglo, porque el siglo cambia a cada momento. Siglo XXI. Perfecta para sorprender. Kia Sportage.
porque Guatemala es cada uno. Y somos todos. Y en nuestras diferencias radican nuestras riquezas. Somos el ensamble perfecto como una marimba, donde cada quien hace lo suyo. Porque la armonía es el mejor legado para nuestros hijos. Azúcar de Guatemala. Estamos presentando a las 8:45. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ha anunciado esta semana que suspende la adjudicación del contrato más grande que su ministerio, que su cartera, otorga en el año 2012. Se trata de un contrato de 543 millones de quetzales para equipar cárceles del sistema penitenciario de nuestro país. ¿Por qué lo suspende? Porque el diario El Periódico, en buena medida, la investigación desarrollada por dos personas que nos acompañan el día de hoy, Paolo Hurtado y Claudia Méndez Arriaza, junto a otros dos reporteros de ese diario, ha descubierto que un antiguo socio del ministro de Gobernación está directamente vinculado con la empresa que ha resultado extrañamente favorecida con este contrato, el mayor que otorga la cartera de Gobernación. Ya el presidente de la República ha salido a defender, como ha hecho a lo largo de todo el año, con cada indicio de corrupción que se ha encontrado en el Ejecutivo, ha salido a defender el contrato y prácticamente ha dicho que se va a seguir adelante con él. Y el ministro de Gobernación ha modificado un poco sus declaraciones y ha dicho que lo están evaluando y que en 2 semanas o en 20 días van a resolver si se sigue adelante o no se sigue adelante otorgándoselo a esta empresa. Que regrese el expediente, la Junta de Calificadora, la misma Junta que fue prorrogando las fechas de recibimiento de ofertas para que esta empresa llamada IDC, creada en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, se inscribiera en el registro mercantil guatemalteco. Una Junta Calificadora que tampoco se dio cuenta que en el momento en que ese contrato fue adjudicado, la licencia de operación de IDC en Estados Unidos estaba vencida. Una Junta Calificadora que tampoco tuvo la visión, a pesar de que había un consultor pagado por Naciones Unidas para verificar la transparencia y darle asesoramiento a todo lo de las bases y el recibimiento y todo esto, de que el socio, el que ganó, el que le dieron el contrato, es una persona que quizás el ministro de Gobernación no le guste que uno le diga socio. Él le llama colega y amigo. Fue el presidente de la misma empresa donde Mauricio López Bonilla fue presidente y propietario. Él asegura que le vendió sus derechos, que ahora solamente son colegas y se encuentran esporádicamente, pero casualmente el señor Carlos Fabián Castellanos, que es del que estoy hablando, es proveedor del Estado de parte de los servicios que se están licitando para remodelar cárceles. También es un señor que tiene muchas relaciones con el ámbito de la seguridad, el control y la vigilancia en Guatemala, y que es el socio del que se va a ganar los 543 millones. El periódico ha llamado o ha sugerido que es una empresa de cartón porque no ha sido posible verificar qué otros negocios, operaciones u coordinación de empresas ha realizado esta empresa en Estados Unidos. Parece hecha a la medida para esta ocasión. Es una empresa, mírenlo así, la crean en Nevada en el 2010, está tan descuidada que hasta se les vence la licencia y el único dueño, socio, tesorero, secretario, limpiador, consejero, todo lo que tiene esa empresa es una persona que en Miami tiene 38 empresas y en una de esas es socio del amigo de Mauricio López Bonilla. Dígame por favor el presidente si esos no son indicios para que él por lo menos considere que se haga una investigación en vez de decir de que si no hay sobrevaloración o las empresas no tienen inexperiencia, entonces que el contrato sigue. A mí me preocupa más el lenguaje con el que habla Mauricio López Bonilla, porque dice vamos a regresar este expediente para que sea calificado nuevamente por esa junta calificadora de la cual tú ya hablaste muy bien, pero todos sabemos la respuesta, técnica y jurídicamente todo va a estar bien. Todo. Ese es el problema con el que estamos acá. Técnica y jurídicamente todo está bien. No van a encontrar que se saltó una norma, que se saltó una ley, que se incumplió un artículo, porque técnica y jurídicamente todo está bien. Ese es el gran problema. Ahora, las relaciones que hay alrededor, lo que revelan es que el negocio se quedó con los socios del ministro. Mira, yo técnicamente creo que se le puede achacar un problema, y es que la empresa no tiene ninguna experiencia. Entonces, que una empresa quiera remodelar cárceles
y es una empresa que tú y yo construimos hoy y que tenemos la capacidad de subcontratar a otra capacidad, no es, entonces podría ser un resquicio, pero comparto contigo que van a buscar la forma. El hecho de vamos a aplazar la decisión en esta fecha a mí me da pánico, porque el día 30, como ya ocurrió, sindicato famoso de la UNE, no sé si fue de Gobernación o fue del Ministerio de Economía, que lo firmaron de un plumazo el 30 o el 31 antes del pavo. A mí me da la impresión de que hay que estar pendiente porque te firman el contrato y a ver luego quién echa atrás con el contrato, porque el contrato tiene unos costos agregados. La hipótesis segunda, más peligrosa, es que te lo dejen para el año que viene y lo vendan como paquete político. Aprobamos la ley, un ejemplo, ¿no?, de desarrollo rural y no nos bochinchean el contrato de las cárceles. Y 500 millones para ti y otros 500 para ti. O fertilizante o lo que ustedes quieran. Aquí hay 500 millones más 1.3 millones. Que se anuncia para el 2013. Millardo, perdón, lleva razón. Millardo porque son más, lleva toda la razón, son 1.300. Más las mejoras de armas pendiente, que eso es otro montón de dinero, más los millones de compra de armamento y de radares al ejército, que son otro montón de dinero. Es decir, que si tú metes esto en el paquete de seguridad y defensa, hay una cantidad de millones de dólares realmente escandalosa. Y lo lamentable es que en esa esfera siguen estando estas personas. ¿Por qué la ley, la Constitución pone que los parientes en primer grado, etcétera, no pueden acceder? Para precisamente evitar el favoritismo. Bueno, entonces, ¿por qué en los contratos del Estado no tiene que haber una norma que un señor que ha sido socio tuyo y tú eres ministro, lo más racional es que no pueda acudir? Por eso hablábamos antes. Si el Estado a las empresas fiscalización dura a las que contrata el Estado, esto es una guasa. Yo voy a agregar algo y una comparación con el tema que hablábamos en el segmento anterior. Vieron cómo, digamos, estos señores que son acusados de narcotráfico llegan a posiciones estratégicas en el Estado. Está sucediendo aquí lo mismo. Es un grupo de personas que se dedican al negocio de seguridad y simplemente uno de sus socios llega ahora a ser ministro de seguridad. Una posición más estratégica para cerrar los mejores negocios no hay. Un punto más. Hay gente que me ha comentado, ¿qué tiene de malo que el ministro le dé el contrato a alguien que conoce y sabe que la calidad de su trabajo? O sea, ¿cuál es el problema de que se lo dé al final a sus socios, aparte de una cuestión ética o moral, como quieran llamarla? Lo voy a resumir así. La empresa de cartón no va a ejecutar nada. Solamente va a contratar a 10 empresas más para que hagan el trabajo. Eso significa que van a ganar 10 empresas más la empresa de cartón. ¿Qué significa esto? Que se encarece, que estamos pagando más de lo que cuesta, cuando pudo haber sido una empresa que tiene la experiencia para hacer esto, que ejecute ese trabajo sin que haya un intermediario de cartón y que al final se le termine contratando. Persona que te preguntó a ti. Varias personas. No, esas personas que te preguntaron a ti, fíjate el chip. ¿Cuál es el chip? ¿Por qué yo no se lo puedo dar a un amigo? Ese es el chip. Es el chip de la corrupción mental que teníamos. No se lo puedes dar a un amigo porque la función pública es una función de servicio. Yo no entiendo. Pero yo veo que eso te irrita, pero es que desde el gobierno de Álvaro yo vengo escuchando exactamente el mismo comentario. ¿Qué tiene de malo que yo se lo dé a alguien que yo conozco? La corrupción generalizada, si tú quieres, mental imperceptible. Yo creo que el problema acá es que todos estos funcionarios, estos políticos, están más preocupados en construir una fortuna que en construir un país. Y ¿saben qué? Yo veo que realmente vemos partido tras partido llegar al gobierno. Todos dicen que no tienen una ideología, o todos dicen que tienen una ideología de esas wishy-washy, que lo mismo se acomoda para un lado que para el otro lado. En realidad, la idea que los cohesiona a todos los miembros del gobierno es hacerse ricos ellos. Eso es. A ver quién gana más. A todos los políticos. Entonces ellos el presidente termina favoreciendo ese enriquecimiento de todos, por supuesto. Se favorece a sí mismo. Y las también. discusiones porque unos se llevan menos tajada que otros. Esas son las discusiones finales. Pero ¿qué te parece la respuesta del presidente? A mí me parecen desenfocadas las relaciones entre socios que se están indicando. Yo verdaderamente creo que el que tiene la vista desenfocada es el presidente de la República. ¿Y la Contraloría en esto? No, la Contraloría ni se entera porque no se ha gastado todavía no hay firmado contrato. Un fondo. Pero luego, vuelta a decir, yo sí creo que la Fiscalía Anticorrupción, si ejerciera un papel, ya sé que en este caso todavía no puede actuar, pero en los otros casos que ya se han demostrado, si actuara con vehemencia, con convicción, una Fiscalía Anticorrupción amedrentaría a funcionarios para seguir haciendo lo mismo
en el futuro. A mí me parece que no tenemos ningún límite impuesto, ni siquiera hay un escarnio real, porque esto se publica en el diario El Periódico, pasa 2 o 3 días, incluso el titular de que el presidente lo alcahuetea o lo permite o lo minimiza, pero de ahí para allá, ¿qué ocurre realmente? Me dejan contarles el único caso que yo he visto que han actuado con contundencia en esta administración. Fue días después de que el presidente llegó a hablarle a los policías y dijo, no quiero que estén cobrando mordida. Destituyeron al director de tránsito porque descubrieron que estaba cobrando comisión por aprobar licencias a las empresas que dan clases de automovilismo. Con los chaparritos. Apellido del señor Aldana. No lo hicieron público, nos enteramos, lo publicamos y reconocieron que sí tenían esos indicios. Es el único caso. Porque después el viceministro de Deportes lo destituyeron, pero hicieron por aquí una cortinita de humo para echarle la basura a Gerardo Aguirre, ¿se acuerdan? Mientras a este lo destituían por acá, pero para desviar la atención para acá. De ahí no he visto ninguna acción con contundencia donde cumplan ese ofrecimiento que hicieron de mano dura contra la corrupción. Mucha transparencia, ejecución limpia. Llevamos hablando todo el año, ya ha pasado un año, ya el presidente no tiene ninguna excusa, nunca la tiene que tener, pero digamos que hay un tiempo, este tiempo prudencial. Ya lo hemos dicho aquí públicamente, si el presidente no da un volantazo, ya no tiene que dar un giro, tiene que dar un volantazo enorme en el 2013, este gobierno realmente puede provocar incluso una revuelta nacional seria en muchos temas y sobre todo en... Pero no por corrupción. Yo no espero ver una revuelta nacional por corrupción. Puede ir por todo, porque a fin de cuentas todo se maneja bajo el mismo parámetro. El líder se calla si hay beneficio. Corrupción. El otro vota si hay beneficio, paquete, corrupción. Los del campo se manifiestan manoveros si le prometen no sé qué. Y si el ¿me entiendes? Todo se maneja no se maneja de forma, no se maneja con prebenda, sea económica, simple y sencillamente cuidando su pequeña parcela. El sector privado, bueno, si no se meten, si no hacen la reforma constitucional, hagan todo lo demás que quieren. Si no me aprueban a mí la ley de desarrollo integral, hagan todo lo demás que quieran. El otro fulanito, si a mí me aprueban tal cosa, entonces ¿qué? No, señores, no puede ser así. No tenemos visión nacional realmente. Ahora, yo me pregunto, todo es parcelado. ¿Qué hacemos los medios, los periodistas? ¿Qué edificamos con estos señalamientos? Porque me parece que tiene una utilidad inmediata, pero me preocupa a mediano plazo que se consigue. Transparencia. Pero no se consigue. El gobierno lo... Transparencia y tradición investigativa. Se construye en el campo del periodismo, sí. Yo que llevo menos tiempo en el país que ustedes, yo veo pero más experiencia. No, digo que llevo menos, de alguna manera no tengo un punto de partida. O esto lo voy a desmentir de la infancia. Yo veo que este país va construyendo una cultura de transparencia, una cultura. La va construyendo. El problema es que nos quejamos mucho, y con razón, y yo el primero, porque no se construye a la velocidad que uno quisiera. Pero se va creando esa cultura de transparencia. Más ciudadanos en la red te denuncian cosas, más ciudadanos, los últimos tweets que hemos visto, de vean mañana que tú pudieras, más ciudadanos acusan. Se va creando esa cultura. También tradición investigativa desde el punto de vista del periodismo. Hay periodistas más valientes, hay menos silencio, hay menos autocensura. Ya la gente dice, no, es que si lo dices te van a matar. Y hay gente que dice, pero lo digo. Cada vez son más. Yo creo que eso se va a funcionar. Y aquí discutimos pelado. Este programa ya lleva años, ya llevamos como 3 años, ¿verdad? Que celebramos. Y discutimos pelado. Otros programas no discuten pelado. Aquí discutimos pelado. ¿Por qué? Porque creemos en esto. Bueno, 3 años haciendo esto es una construcción que no existía antes, ¿no? Qué bonito. O existía menos. Sí, y todavía hay gente... En la pausa. No hace falta que ahora se está construyendo una cultura. Sí, y tradición investigativa. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco con más información en a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Llegaron 2 forasteros a Burger King. El King de jamón y queso para el desayuno y el BK Torito Tejano desde las 11 de la mañana. Venga a probarlos luego. El Burger King, así lo quiero. Sí, señor. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta Noticias Financieras.
Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó Noticias Financieras. Cuando más lo necesites, siempre tendrás una mano amiga para cuidarte y acompañarte. Nunca te abandonaré y siempre estaré para ti. Sabes que cuentas conmigo. Sabes que tienes grandes amigos. Centro Médico, siempre tendrás una mano amiga. Gana con Zetagas cuando llames por el gas. Gana más con Zetagas que premia tu lealtad. Zetagas. Solo Zetagas te da útiles artículos con el programa Z Premia tu Lealtad. Solo entre los que llamen al 1792. Z premia tu lealtad. Z premia tu lealtad. 1792, el teléfono del gas. Zetagas. Llegaron dos forasteros a Burger King. El King de jamón y queso para el desayuno y el BK Torito Tejano desde las 11 de la mañana. Venga a probarlos luego. El Burger King, así lo quiero. Sí, señor. Estamos presentando a las 8:45. Estamos de vuelta viernes a las 8:45, mucho que discutir, ustedes no lo ven en la pantalla, pero Pedro y Claudia se están riendo de un comentario que acaba de hacerse uno al otro. Y que no lo vamos a repetir. Y que no vamos a repetirlo frente a las cámaras. Vamos rápidamente. No concuerdo contigo. Bueno, está bien, ahí que quede nada más. Vamos rápidamente a discutir de tres temas y que creo que podríamos tratar en cosa de 2 minutos cada uno. A ver. Hablemos primero de ese esfuerzo por obtener el TPS de parte de Estados Unidos, ese permiso temporal de permanencia para los inmigrantes ilegales guatemaltecos en aquella nación. El canciller de la República ha llegado ya a reunirse con Janet Napolitano ¿cómo se diría? La Secretaría de Seguridad Interna de Estados Unidos para pedir que se apruebe ese TPS. Se ha abierto un esfuerzo para que más de 25,000 personas, ya han sido más de 27,000 las que han suscrito una solicitud ante la Casa Blanca para que se apruebe el TPS, pero en términos generales, ¿ustedes creen que tiene o no tiene posibilidades de aprobarse ese TPS? Yo más que posibilidades, lo que creo es que, bueno, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, pero lo que he visto en las organizaciones de migrantes es que no es un TPS lo que más les conviene en este momento y parecieran más esperanzados en que el gobierno estadounidense esta vez sí logre pasar en el Congreso una reforma migratoria. No lo dicen abiertamente porque se generarían una animadversión innecesaria, pero pareciera que el TPS, a ver, si viene que bueno, pero no es a lo que le apuestan, sobre todo porque los que no lo consigan quedan fichados y pueden ser devueltos a Guatemala si después de su solicitud se comprueba de que no pueden acreditar lo que están exponiendo para su... Mira, ya que tú has sido políticamente incorrecta, voy a ser yo también políticamente incorrecto. Muchas asociaciones de migrantes tampoco quieren que crezca mucho el número de migrantes, no nos engañemos. Donde estamos 20, 10 más son nuestra propia competencia. Entonces, en ocasiones, el discurso de las organizaciones de migrantes se queda en el plano discursivo y las acciones a otra. Pero la pregunta, Juan Luis, concreta. Yo creo que es un tema que Guatemala perdió su oportunidad hace muchos años con el MICH, que era un punto de partida para haberlo construido, y se lo dieron a otros. Lleva mucho tiempo trabajando y creo que es un derecho, por lo menos de los migrantes que llevan allí siquiera 2 días aportando al país del norte de desarrollo. No digo ya los que llevan años o los que llevan décadas, claro, que alguno lo habla. La frontera es un tema anacrónico en un mundo globalizado y para los Estados Unidos, que es un mundo de migrantes, pues pareciera que deberían ser mucho más sensibles. Termino con esto, pero hagamos también un análisis interno, que yo soy migrante en este país, cuidado, y internamente las condiciones de migración están tienen los norteamericanos, peor. Lo que pasa es que muchas veces no se cumple, peor. Entonces, eso de pedir... hablando con McAfee, ¿verdad? No, por mí, eso de pedir tratado preferencial para los compatriotas que están allí y aquí dar puntapiés
al migrante que viene porque no puede trabajar, porque no sé qué, porque te piden, porque no sé cuánto, cuidado, cuidado que hay una doble moral y una hipocresía realmente preocupante. Obviamente, ¿usted cree que tenga o no futuro ese TPS? Yo voy a hablar en términos quizás más personales en función de esos migrantes, y sea una reforma migratoria o un permiso temporal, cambia radicalmente la vida de esas personas que están, digamos, bajo una mesa, escondidos de un sistema de salud, de un sistema fiscal, y todo el tiempo con el miedo perpetuo a ser deportados. Yo más bien lo miro con esperanza hacia todos esos que están en Estados Unidos, digamos, viviendo en estas condiciones. Vamos a otro tema. Cada vez que escuchamos a la bancada líder, sobre todo a la bancada líder, aunque las otras también pueden ser sospechosas igualmente, cuando los vemos acusar a un funcionario público y los vemos ensañarse contra uno de ellos, en realidad, por mucho que nosotros mismos tengamos críticas hacia ese funcionario, lo tomamos con una pizca de sal. Hago este preámbulo para hablar de un tema que a mí me parece que ha estado en la boca de muchísimas personas, y es el caso del director de la Radio Nacional, la TGW, que esta semana ha sido cuestionado por Edgar Axipa, y lo ven ustedes, el diputado del Líder, lo ven en la pantalla. Ha sido cuestionado el señor Jiménez, Jorge Jiménez, director de la TGW, por presuntamente haber acreditado falsamente una licenciatura en Ciencias de la Comunicación para obtener el trabajo en la TGW. Además, entre otras cosas, habría acreditado un título que está extendido por un decano, cuando la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos tiene un director y no un decano, justamente porque es una escuela y no es una facultad. Por otra parte, habría acreditado también unos premios que no llegó a recibir, unos premios periodísticos que no recibió de parte de la APG. Habría también cometido otra serie de abusos adentro de la TGW, que son los que dan lugar a que la bancada líder se ocupe de él y presente esta clase de evidencias en su contra. Y ha salido la bancada opositora a pedirle al presidente y a la vicepresidenta, específicamente a la vicepresidenta, dicen, porque fue ella quien lo nombró ahí, que retiren esa persona de la Radio Nacional. ¿Qué comentarios tienen? Primero, eso es por tener TGW. Si no existiera, no habría este problema. Yo creo que hay un parteaguas según yo he leído. Uno es lo que el señor habría hecho en algún momento, que es todo esto, ¿sí? Falsificar títulos, bla, 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 eso. Y otra, lo que realmente ha hecho para ocupar el puesto. Porque yo viví un caso de estos muy puntual. O sea, yo viví un caso de esto. Tengo información de un caso de esto. El señor, he oído yo, está contratado como bachiller, no como licenciado. Y así figura en su contrato. El señor no dice que es licenciado. Es decir, una cosa es... Firma documentos como LIC. Bueno, pero eso puede decir que se lo ponía. No sé si me explico. O sea, no tiene mucho sentido. El tema es, una cosa es como lo han contratado, no lo estoy defendiendo, una cosa es como lo han contratado, que puede que sea correcto y legal, y otra cosa es todo este cúmulo que no se diputado porque sí. O sea, que posiblemente él tuviera un expediente, pero ese expediente no lo ha utilizado para esa contratación, aunque evidentemente es un señor pero que en algún momento ha sido falso. Sí, sabes que en la administración pública ganan más si sos licenciado que si sos bachiller. Yo sé, pero hasta donde yo he leído, él está contratado como bachiller, no como licenciado. Pero no es culpa esto. Es el segundo funcionario en un medio de comunicación público que señala líder. También con el director del Diario de Centroamérica le habían señalado que contrató decanes para la vuelta ciclística y que era trata de personas. Sí, me tomo con mucha sal estos señalamientos que hace el líder. Pero miremos los 3 periodistas que están a cargo de puestos directivos en esta administración y las gestiones que han tenido. Este señor de la TGW, que dice el líder que ha utilizado el medio como revancha política, no sé, pero bueno, el título sería de averiguarlo. El director del Diario de Centroamérica, que hizo vasos promocionales, que incluso desaparecieron los archivos de anterior, denunció Plaza Pública esta semana, de todas las colecciones de las revistas, se borraron. Y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, que ha tenido acciones un poco cuestionables o bastante, cuando periodistas del diario El Periódico le piden información, ha ofrecido plazas. ¿Creen que los periodistas pedimos información o requerimos o indagamos porque queremos un beneficio? O sea, con permiso del gremio, pero estos 3 periodistas que ha contratado el gobierno para dirigir puestos claves que tienen que tratar con periodistas y con la comunicación del gobierno, son penosos, bien penosas sus gestiones. Sí. Yo creo que en el fondo quizás me voy a separar un poco de toda la discusión en el plano personal de Jorge Jiménez, pero ha sucedido en México, ha sucedido en Guatemala, ha sucedido en Costa Rica, y existe en América Latina este culto al título
que el diplomita. Le da el espaldarazo para tener un sueldo mayor, le da la acreditación para conseguir un empleo, y yo creo que es ese culto al título el que lleva a todas estas personas a falsificar papeles que no tienen con tal de conseguir un empleo y una O posición. imprimir tu título lic en Pero un vaso escucha, es que la térmico. Constitución te obliga a colegiarte. Es que ese es el primer error. Si quitaran la colegiación para el ejercicio profesional, pero como los colegios te agarran y viven de la influencia que tienen en la Constitución, pues hay que revisar todo el tema. Miren, tenemos que ir ya a presentar a los ganadores y perdedores de la semana, y no nos olvidamos de esa musiquita con que se presenta. Yo nomino a 3 candidatos a ganador de la semana, y ya mis compañeros dirán si apoyan a uno de ellos o si simple y sencillamente declaran desierto este concurso del ganador de la semana. Arranco presentando al señor John McAfee, ese estadounidense que ha terminado siendo expulsado por Guatemala rumbo a su país, en una acción bastante amañada, diría yo, que impide que el señor McAfee responda frente a las autoridades beliceñas por un crimen ocurrido en aquel país. No hay razones suficientes para sustentar la sospecha en contra del señor McAfee respecto de la comisión de este delito, pero por supuesto que un sistema de justicia sí tiene todo el derecho de indagar y de cuestionar a una persona que cree que puede estar vinculada. El derecho y la obligación también. Muy bien, el señor McAfee logró, pasando ilegalmente la frontera Belice-Guatemala, conseguir la frontera, ya sé que los puristas nacionales me dirán la zona de adyacencia o algo por el estilo, logró internarse en territorio guatemalteco, y de aquí ha sido expulsado, y ya en Estados Unidos vive la vida muy tranquilo. Él puede ser considerado un ganador de la semana. Los migrantes guatemaltecos que se encuentran en una situación ilegal en Estados Unidos también podrían ser considerados ganadores de la semana, porque se han superado las 25,000, van más de 27,000 firmas. Miren ustedes allí la cifra en favor de la solicitud a la Casa Blanca de que se apruebe este TPS para los migrantes. Aunque no lo consigan, digamos que ya se ha mostrado apoyo de parte de una buena cantidad de guatemaltecos a favor suyo. Y vamos a un tercer candidato a ganador de la semana, Claudia Paz y Paz, la fiscal general de la República, que ha presentado apenas un día atrás, su informe de año, y ha recibido, yo diría que más elogios que críticas frente a ese informe, en el que yo espero que se pueda creer realmente. Ha dicho que en el año 2013 va a poner mayor presión en el tema de la lucha contra la corrupción. Ahí están los 3 candidatos a ganador. ¿Quién vota? Yo voto por los migrantes, porque hay toda una avalancha que a veces escribe, pero a veces en las redes también funciona, y creo que es la primera vez que de alguna manera la nación empuja a favor de eso, o tiene la posibilidad. Yo solo quiero decir una duda: ¿dónde está la novia del señor McAfee? Él ingresó al país con una novia. La sobrina de teléfono No sé, pero vino también ilegal, ¿o no ingresó ilegal? No, ella no. Es la sobrina del abogado. No sé. Está en todos los casos. Yo sé que vino con una novia jovencita, ¿no? No hay caso conspicuo en el que no se encuentre vinculado. A ver, Pablo. Él es mi ganador, precisamente. Igual le cobró a McAfee, aunque no sabe cómo quedar. Sí. Bien, Messi eso. ¿No? Claudia Méndez. Yo también voy a votar por los migrantes, porque aunque no está dicha la palabra que ellos esperan, creo que a medida que se tratan sus temas y no son seres invisibles, ganan, siempre ganan. Muy bien, ganador de la semana entonces, los migrantes. Yo también voy a votar por ellos. Me parece que es llamativo que se haya mostrado este respaldo. Más de 27,000 firmas. Deberían ser muchas más. Debería haber mucho más de 1 millón de firmas. Más de 1 millón de firmas en esa página de la Casa Blanca pidiendo el TPS. Vamos ahora a revisar a los perdedores de la semana. Otro que viajó a Estados Unidos, pero no precisamente para gozar de mejores condiciones allá. Walter Overdyk, el tigre, como se le conoce. Esa persona vinculada en asistir directamente el socio local de los Zetas en el área de Alta Verapaz, se convierte ya en un presidiario, en una persona que está convicta en Estados Unidos y enfrenta proceso judicial allá. El señor Howard Sur
Es un piloto guatemalteco que fue empleado de la Dirección de Aeronáutica durante el gobierno de Otto Pérez Molina y ha sido capturado en Honduras durante un operativo antinarcóticos. Está siendo procesado también por el caso de tráfico de drogas rumbo a Estados Unidos y muy probablemente termine siendo vecino de celda del señor Oberdi, que él también es un candidato a perdedor de la semana. Y por último, el ministro Mauricio López Bonilla, quien ha suspendido momentáneamente la adjudicación del contrato a una empresa vinculada con un ex socio suyo. ¿Por qué lo presento como perdedor? López Bonilla no había tenido ni una sola evidencia, indicio o vinculación con algún negocio poco escrupuloso desarrollado durante su administración como ministro. Me parece que esta es una mancha para él. Por eso es candidato a perdedor. Yo no sé si juntar el 2 y el 3 y darle perdón al gobierno. El gobierno porque con el 2 se evidencia cosas que ya hemos discutido y con el 3 se reevidencia más de lo mismo. Si me obligáis a uno me quedo con el 3, pero yo creo que aquí hay un gran perdedor empaquetando el 2 y 3, que es el gobierno y cómo afloran cosas poco éticas. Pablo Hurtado. Sí, el presidente Otto Pérez Molina, que le ha dado importancia a estos dos casos. Aerocentro, que lo traslada, ha dicho de que simplemente ya no va a volar con ellos. Es impensable que él no se haya enterado o que su inteligencia no le haya informado que esta empresa tenía investigaciones de narcotráfico en Honduras. Y en el caso del contrato de cárceles, donde haya dicho que ahí no pasa nada y que eso sigue su curso. Yo me uno a mis compañeros, creo que los perdedores son 2 y 3, pero más que ellos, detrás de ambos está el presidente Otto Pérez Molina, que ha reaccionado. Que el perdedor de esta semana soy yo, porque le votamos un... Claro, estoy viendo aquí un panel... Todo lo contrario. Todo lo contrario, lo has hecho también. Un panel insumiso. No, señores, este es un panel insumiso que viene y plantea un nuevo candidato a perdedor. Pero le dimos su voto, ¿para quién era? Si quiere lo dicen. Yo creo que el perdedor de la semana, principalmente porque es quien tendría más futuro, es Mauricio López Bonilla. Pero me voy a sumar a la propuesta porque me parece que es buena. Yo creo que el gobierno ha perdido mucho esta semana. Mucho, si se puede hablar en términos de prestigio y de credibilidad. Ya llegamos al final de esta emisión de las 8:45 en día viernes. Gracias por acompañarnos. Le deseamos un feliz fin de semana, un fin de semana de compras, por supuesto, de alocados, convivios. ¿Y qué tengo que hacer yo? Ir a comprar las cosas para hacer mi nacimiento. A mí me encanta eso de la manzanilla, el morde. Sí, voy tarde. Ya muchas gracias por acompañarnos. Que descanse. Yo se lo pongo en